Hola, buenos días. Hoy tenemos el placer de entrevistar a Alberto Cabello, que además de abogado es el presidente de la Confederación Española de la Abogacía Joven, una de las voces más activas en cuanto a la defensa de los derechos de los abogados. Alberto, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, un placer. A vosotros, Alejandra. Además es un privilegio y sabes que conmigo podéis contar para lo que necesitéis. Muchas gracias. Vamos a hablar temas de actualidad. Inteligencia artificial, un poco tecnología y cómo está irrumpiendo en el sector jurídico. La inteligencia artificial, como sabes, está irrumpiendo en el sector jurídico. ¿Cómo crees que está cambiando la forma en que los abogados trabajan y prestan los servicios a sus clientes? Yo creo, Alejandra, que la inteligencia artificial, en todo caso, no sustituye, multiplica. Y esto quiere decir que ha llegado y tenemos que adaptarnos a ella, ¿no? Al final va a ser una herramienta más, es esencial para el desarrollo del día a día personal y en los despachos de abogados mucho más. Y aquellos que no sepamos adaptarnos, pues siempre estaremos por detrás en esta carrera tecnológica que cada día evoluciona y es revolucionaria al 100%. Una visión mucho más optimista de la que mucha gente espera, que es verdad que hay mucha gente pensando que va a sustituir ciertos puestos de trabajo, o sea que me gusta mucho tu enfoque. Desde tu perspectiva, ¿qué áreas del ejercicio jurídico son susceptibles de automatización sin perder el componente humano? Bueno. Yo creo que la clave de la inteligencia artificial, Alejandra, es que hay que utilizar esa IA, pero siempre con control humano. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que son temas que se puedan automatizar, que son tediosos, repetitivos, en todas las ocasiones en las que necesites un tiempo extralimitado y que no te vaya, que vas a dedicar un determinado personal y una capacidad humana, en esos casos tú vas a poder utilizar la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque vas a reducir los costes, vas a reducir el tiempo y vas a dedicar realmente el trabajo personal de ese capital humano a lo que realmente importa, no a algo tedioso y repetitivo que es para lo que deberíamos utilizar la inteligencia artificial. ¿Qué procesos dentro de los despachos siguen necesitando esa automatización y por qué crees que aún no se ha hecho? Yo creo que hay procesos que son indispensables para automatizarlos, empezando desde el inicio, desde el onboarding de la captación del cliente, rellenar todos sus datos, conocer el caso en sí, todo eso se puede automatizar perfectamente. En segundo lugar, todo lo que es tratamiento normativo, de cumplimiento normativo, son procesos que se pueden hacer perfectamente con inteligencia artificial. Todo lo que son contratos simples, sencillos, vínculos reales y todo lo que tenga que ver con relación interna administrativa. A la hora de, pues, por ejemplo, todo lo que es a la hora de cobrar con el cliente, a la hora de transmitir la documentación, a la hora de hacer seguimiento, todo esto se puede hacer perfectamente con inteligencia artificial. No necesitas capital humano que destinar a esas necesidades y al mismo tiempo estás ahorrando tiempo, dinero, espacio y realmente te estás asegurando de que esa productividad se está haciendo correctamente. Completamente de acuerdo. En tu experiencia, ¿cuáles son los mayores retos que enfrentan los despachos jóvenes o pequeños en materia de PVC? En materia de un plan de blanqueo de capitales, yo creo que hay voluntad, pero falta formación y falta dedicación al mismo, ¿no? O sea, creo que los pequeños despachos o el despacho autónomo, los despachos medianos, no tienen esa capacidad y sí que necesitan una ayuda externa. O sea, cualquier herramienta que sirva para un control de PVC es interesante. De hecho, antes comentábamos cuáles eran las áreas en las que se puede implementar a nivel de automatización y utilizar la inteligencia artificial. Yo creo que en este caso es esencial, ¿no? Que al fin y al cabo no deja de ser know your client y al mismo tiempo, el saber exactamente, pues a nivel de blanqueo de capitales o a nivel de compliance corporativo, qué necesidades tiene ese cliente, que al final es un trabajo muy administrativo, no es el trabajo jurídico real, ¿no? Entonces todo esto se puede automatizar, se puede llevar a nivel administrativo
Y no quiere decir esto que vayan a desaparecer puestos de trabajo. Es que hay puestos de trabajo que son tediosos, repetitivos, como la búsqueda de jurisprudencia, Total. como el rellenar pues ese control del cliente, ¿no? de onboarding del cliente. Pues todo eso, si lo automatizas, vas a ser más eficiente y más eficaz, en todo caso. Vale, ¿y por qué crees que aún existe cierta resistencia por parte de los abogados? Porque nos encontramos con mucha gente que no prioriza este tema. Siempre es como, bueno, es que estamos en otros proyectos, sabemos que hay que hacerlo, pero y lo dejan siempre para más tarde. Bueno, yo creo que porque muchas veces no apostamos por las habilidades profesionales. Y dentro de esas habilidades profesionales hay 2 o 3 que son esenciales y que son transversales a todos. La primera es la gestión del cambio, la segunda es la gestión del tiempo. Yo creo que si y obviamente muchas otras habilidades como pueden ser la negociación, la oratoria, la comunicación, pero centrándonos en lo que se puede automatizar, es esa gestión del cambio y esa gestión del tiempo. Muchas veces el abogado, primero porque es una profesión tan tradicional que tiene mucha resistencia al cambio, y en segundo lugar porque te come el tiempo, ¿no? O sea, no tienes tiempo para reinventarte. Te vencen los plazos, te vencen los tiempos, el poco tiempo que tienes lo intentas dedicar a tu vida personal. Entonces, yo creo que es el momento de decir basta, parar y reinventarse, ¿no? De hecho, yo creo que muchos de los despachos lo consiguieron con la desgracia del COVID, pero gracias a él nos reinventamos, ¿no? O sea, yo creo que era inimaginable pasar consultas telemáticas, tener reuniones de manera telemática, cosas que estamos haciendo en la nube, y todo eso se consiguió gracias a la desgracia del COVID-19, ¿no? En este caso, aquel que no se quiera reinventar y aquel que tenga esa resistencia al cambio, pues bueno, yo creo que acabará en una carrera frustrada, porque al final los que sí que se sepan adaptar tendrán mucho más éxito y posibilidades de captar clientes y de evolución y de mejora al mismo tiempo. ¿Qué perfil de abogado crees que será más demandado en los próximos años? ¿El especialista técnico o el que sabe combinar tecnología, empatía y estrategia jurídica? Yo creo que el perfil que se va a demandar al 100% en los próximos años es el abogado híbrido. El abogado que obviamente tiene una capacidad de control y de conocimiento del derecho. En segundo lugar, que tiene habilidades profesionales. ¿Por qué? Porque precisamente todo lo que es la tecnología va a hacer que esas habilidades profesionales se tengan que potenciar. Pues esa capacidad de generar confianza, de gestionar el cliente, la empatía en sí misma. Y por último, obviamente, en ese abogado híbrido de conocimiento, habilidades profesionales y conocimiento tecnológico. Todo aquel que no sepa hablar con un ingeniero o con un programador o con alguien que esté en el mundo informático, pues bueno, carecerá de unas capacidades que otros sí tendrán. Por lo tanto, el abogado híbrido que sepa de conocimiento teórico y de conocimiento técnico de tecnología será el que más posibilidades tenga en el futuro. ¿Qué papel juega la tecnología y en particular soluciones como la nuestra, RegLab, en ayudar al sector jurídico a cumplir la normativa sin frenar la productividad? A mí me gusta mucho vuestra herramienta porque RegLab hace, bueno, es un sistema que no hay otro en el sector que pueda proyectar el hecho de generar esa posibilidad de plan de blanqueo de capitales, de cumplimiento normativo, de manera automática y en el que todo esté en un mismo producto, ¿no? Hay mucha gente que dice que lo puede hacer, pero es verdad que esto es esencial, ¿no? O sea, contratar herramientas externas que hagan que tú seas más eficiente, más eficaz y sobre todo que te dé la seguridad de que lo que estás haciendo a nivel de PVC o a nivel de compliance es correcto y está bajo la normativa vigente, pues lo que te da es una seguridad absoluta en tu desarrollo profesional. Pues nada, Alberto, muchísimas gracias por compartir tu visión y experiencia. Ha sido un placer tenerte aquí y esperamos tenerte en próximos episodios. Muchas gracias. A vosotros, muchas gracias.